minutos más o menos. 20 minutos. Buenos días. En primer término, agradecer a la Fundación Libertad y a todos sus directivos haberme convocado para presentar esta mesa que se titula ¿Qué hacer en materia de seguridad? Si bien es un encuentro sobre economía y políticas públicas, hoy la seguridad es el tema que la ciudadanía está reclamando y, en consecuencia, no podemos no tratarlo. Este panel está compuesto por 3 personas: el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, quien hará su presentación titulada Plan de Seguridad Provincial; por Gustavo Ferrari, quien es asesor general del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y que hará su presentación Situación y perspectivas del delito en Buenos Aires; y finalmente por Eugenio Bursaco, quien fue jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentará su libro titulado El Poder Narco. Eugenio Bursaco está en camino y en algunos minutos se va a anexar al panel. A los disertantes tengo las instrucciones precisas de decirle que tenemos solo 20 minutos por cada uno. Les voy a dar aviso cuando ya falten 2 minutos para hacer las conclusiones, y después, si nos quedan algunos minutos, vamos a hacer algunas preguntas. Invitamos al ministro Raúl Lamberto para que haga su exposición. ¿Esto está acá? Ah, bueno, entonces, ¿cómo hago? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la Fundación Libertad por esta invitación. Creo que es importante poder transmitir muy brevemente el plan de seguridad democrática que, por decisión del señor gobernador, se ha implementado en la provincia de Santa Fe, con acciones muy fuertes, muy poco pensadas hace algunos años, pero que evidentemente eran fundamentales para modificar antiguas estructuras, especialmente la estructura más importante, que es la estructura de la policía de la provincia. Los 3 ejes, ustedes lo verán en pantalla, es el plan de seguridad democrática, que fue puesto en conocimiento público por el señor gobernador en noviembre del 2012, el nuevo sistema de justicia penal que se implementó el 10 de febrero de este año, luego de 6 años de ir generando los instrumentos desde la legislación hasta la designación de fiscales, defensores y jueces, y la definición del Plan ABRE en el convencimiento de que, bueno, la parte de modificar estructura, la parte social, la parte de servicios, también hace a la calidad de vida y hace a un plan de seguridad. Los ejes rectores de la política de seguridad, el primero de todo, evidentemente, es el de la conducción política de las fuerzas de seguridad. Yo transmito esto porque el gobernador tomó una decisión muy fuerte cuando le dio un perfil político al Ministerio de Seguridad. Evidentemente, el plan de seguridad es un plan político, así como hay un plan de salud, un plan de educación, un plan de justicia, evidentemente también tiene que haber un plan de seguridad. Nosotros en este tema tuvimos 2 etapas. Una primera etapa que fue la conducción política de las áreas del Ministerio de Seguridad. Primero, la Secretaría de Control sobre Asuntos Internos. Asuntos Internos es el que controla a las fuerzas policiales. El área administrativa y logística, sobre todo lo que era la administración en general, era la administración policial. El área de recursos humanos, sobre lo que es el control del recurso humano, que mayoritariamente es policial. El área legal y técnica, si el Ministerio de Trabajo de Seguridad no tenía un área legal y técnica. Y, por supuesto, el tema más importante, que fue una definición hacia los delitos complejos, creando un área de delitos complejos que tenía áreas operativas, pero a su vez áreas directamente de fuerzas policiales a disposición, como son las TOES.
Luego avanzamos hacia el área de control de armas y, por supuesto, a nuevas áreas como es el control de la seguridad en los espectáculos deportivos. La segunda etapa, que se inició a partir de la Ley de Emergencia en Seguridad, es quizás el meollo del Plan de Seguridad Democrática. Nosotros teníamos en la provincia un sistema que muchas veces lo hemos definido como borbónico, que databa del siglo XIX, donde había un jefe que era jefe operativo de la fuerza, un único jefe. A su vez había 19 regiones con jefes en cada región, una plana administrativa, que son los famosos D, sumarios, personal, judiciales, investigaciones, que se reproducían casi mecánicamente en las 19 unidades regionales. Concretamente había un solo jefe que era el jefe operativo y a su vez el jefe administrativo. O sea, todo lo que pasaba por una sola persona. La decisión muy fuerte es crear 4 policías, la Policía de Seguridad por región, Policía de Investigaciones, Policía de Seguridad Vial y Policía de Acción Táctica. La Policía de Seguridad por región nos lleva a que nosotros no vamos a tener más un solo jefe en toda la provincia de Santa Fe, sino vamos a tener 5 jefes por cada una de las regiones que está distribuida la provincia de acuerdo al plan de reforma del Estado. ¿Qué significa esto? Vamos a jefaturas más chicas, medibles en cuanto a objetivos, metas y resultados, o sea, se achican los territorios y se aumenta el papel de los gobiernos locales. A partir del mes que viene, las ciudades en una primera etapa van a tener jefes por ciudades, que no solamente va a ser una modificación institucional, sino operativa. Cada jefe local va a tener la obligación de presentar un plan operativo para su ciudad, los medios para alcanzarlo, los tiempos de ejecución, lo va a presentar ante los intendentes, ante los consejos municipales y será sometido, a rendición de cuenta periódicamente ante las mismas autoridades locales. O sea, se va a territorios más chicos y a su vez a crecimiento de los papeles locales en materia de seguridad, siguiendo una tendencia casi universal. Además, junto a la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal, se creó la Policía de Investigaciones. Esta policía hoy ya cuenta con 300 investigadores, trabajan bajo instrucciones de los fiscales, están especializados por materias en consonancia con las materias que tienen los propios fiscales, que también están especializados, y por supuesto la idea es que para el principio del año 2015 esta fuerza cuente por lo menos con 800 investigadores. Nosotros además estamos jerarquizando la Policía de Seguridad Vial, primero con un control político, hay una agencia de seguridad vial y por supuesto con una impronta territorial. Hoy la policía está en las 5 regiones, cuenta con más de 400 efectivos, con 6 puestos fijos, con 6 puestos móviles, con tecnología. Se están haciendo licitaciones para la incorporación de cinemómetros en todas las rutas y por supuesto esto da sus resultados, no solamente desde el punto de vista vial, sino desde el punto de vista del control de personas y cosas, ya que muchas de las cosas que se transportan por las rutas de la provincia suelen ser elementos prohibidos o ilícitos. Y la última de las policías que se ha formado es la Policía Táctica. Esta es una vieja aspiración de tener un cuerpo táctico provincial, no dividido por departamentos o por regiones, y que por supuesto tenga un doble objetivo: por un lado ser pacificador y por el otro lado tener un uso reglamentario y progresivo de la fuerza, centralmente actuando en áreas de conflicto y con una impronta de trípticos de caminantes para pacificar las zonas más conflictivas. Esta fuerza se inició con un número importante, que son 350 en Rosario, 190 en Santa Fe, pero además va a incorporar lo que es el área rural, las TOES, que es Pumas, que es la policía rural de la provincia, va a incorporar bomberos zapadores, jerarquizándolo institucionalmente y operativamente, y además áreas operativas como son la brigada aérea, la brigada de bomberos de
bueno, la Brigada Canina, la Brigada Equina, y en definitiva todas las brigadas operativas que tiene la provincia de Santa Fe. Además, dentro de lo que es la policía que se va formando, o sea, la policía territorial, nosotros hemos logrado un perfil diferente, que es la implementación de la policía comunitaria. Ya tenemos 2 experiencias muy importantes en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, y caminamos a que 15 ciudades de la provincia para el mes de marzo del año 2015 tengan 1.150 efectivos de la policía comunitaria, que no es un cuerpo de élite, sino que es un personal policial con un perfil propio, especialmente preparado para diálogo con los vecinos, que intenta, bueno, modificar un concepto de diálogo y de cercanía destinados a lograr confianza del vecino hacia la policía y de la policía hacia el vecino. Nosotros creemos que había que tomar acciones muy fuertes. Una de las acciones muy fuertes era buscar un diálogo con el personal policial luego del conflicto del año 2013. Por instrucción del gobernador se implementaron los comités mixtos de higiene y seguridad del trabajo. El personal policial hizo una elección de sus representantes, es decir, la policía votó por primera vez en la provincia en elecciones voluntarias, y de estas elecciones voluntarias se logró conformar un cuerpo de 13 agentes de seguridad, 3 del servicio penitenciario y 10 de las fuerzas policiales, que en forma paritaria con el Ministerio de Seguridad debaten las condiciones de salud, seguridad y, por supuesto, que hacen a la vida de trabajo del personal policial. Esto no tiene antecedentes en nuestra provincia, no tiene antecedentes en el país y, por supuesto, ha merecido un reconocimiento muy especial de la OIT como instancia de diálogo a los efectos de resolver cuestiones que hacen al trabajo de las personas, en este caso del personal público y en particular del personal policial. Creo que no merece a su vez mencionar 2 temas que no son menores. El primer tema es el plan vínculo, en la idea de esta policía formada por localidad y de jerarquizar los gobiernos locales en la impronta de seguridad, se creó el plan vínculos. El plan vínculo intenta capacitar, hacer diagnósticos y hacer proyectos que hagan a la seguridad en cada localidad. Este plan ha sido premiado por el BID. Junto con el gobernador estuvimos recibiendo el premio en Washington, que es un premio y un gran reconocimiento a un trabajo para ciudades seguras y para modificaciones de políticas de seguridad en los gobiernos locales. Y además hemos implementado lo que son los centros territoriales de denuncia, buscando una alternativa para que el ciudadano pueda denunciar independiente de las comisarías. Esto es sin duda importante. Hoy son lugares funcionales donde hay un protocolo de denuncia, son atendidos por abogados jóvenes, y en los 2 centros que hemos implementado en la ciudad de Rosario, desde su inauguración en el año 2014 hasta la fecha, llevamos 11.000 denuncias, lo cual evidentemente denota que era fundamental dar una alternativa a lo que hace, a la relación entre la ciudadanía, los hechos ilícitos y el personal encargado de recepcionar las denuncias, que evidentemente lo que surgía de los estudios era uno de los lugares de mayor reclamo por parte de la ciudadanía, que iba a las comisarías, que no estaba el sumariante, que venga mañana, y mucha gente que porque tenían que ir a la comisaría no llevaba adelante su denuncia. Creo que merece destacarse que en este momento estamos terminando por primera vez en el país, y le diría en muy pocos lugares de América Latina, que se ha dejado para los ascensos policiales las juntas de calificaciones, o sea, personal policial que decidía sobre el personal policial quién ascendía, y a partir de este año se ha empezado a implementar los concursos para ascender. Los concursos para ascender se iniciaron con una capacitación del personal que quería ascender en el ISEP, luego con una elección del personal policial, que se hizo una elección provincial obligatoria, donde se designó el personal policial que iba a integrar el tribunal. Sobre 19.000 policías votaron 17.000, más del 90%. Luego se hizo la inscripción. Hace unos días se hizo la prueba de antecedentes.
Hoy se está en la prueba de oposición y el día 3 de octubre se darán a conocer en Santa Fe los primeros ascensos por concurso en la historia de este país. Y esto no es menor porque el tribunal no lo integran policías como eran las juntas de calificaciones, sino es un tribunal mixto integrado por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, un personal policial designado por los jefes y un personal policial designado por el voto secreto universal y obligatorio de todas las fuerzas policiales. Así que los cargos jerárquicos, coordinación, inspección y dirección, los procesos son orales, públicos, tienen que presentar un trabajo acorde a la jerarquía a la cual quieren acceder y defender luego en procesos orales el trabajo que han presentado. Así que claramente nosotros vamos camino a tener ascensos diferentes, con capacidades diferentes y poder valorar a muchos de los personales policiales que se han formado, se han capacitado y que tienen una impronta diferente, como a su vez valorar, por el otro lado, la insuficiencia en formación y en capacitación que durante mucho tiempo tuvo muchos estamentos de la policía de la provincia. Así, en definitiva, a esto hay que sumarle dos temas. Un tema no menor, que es la presencia de las fuerzas federales. Primero, las fuerzas federales no están de casualidad, están porque ha habido una gran decisión de la gobernación de trabajar a los efectos de limar todas las asperezas y entender que en las realidades actuales las fuerzas federales son parte de una política de seguridad. El delito complejo hoy invade las realidades provinciales, nacionales por supuesto. Muchas de esas competencias son federales y, por supuesto, la coordinación de esfuerzos hacia una política de seguridad. Nosotros, desde el día que asumimos en el Ministerio, bregamos para que esto se pudiese concretar y hoy Rosario es una de las pocas ciudades del país que tiene una presencia federal muy importante, que patrulla y que comparte coordinaciones con las fuerzas provinciales, con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Y por último, en materia de delitos complejos, ustedes saben que tenemos una Secretaría de Delitos Complejos que ha tratado de lograr que la persecución y la investigación de los delitos como trata, drogas, lavado de dinero, investigaciones criminales, no se lo hiciera en forma aislada, individual, sino que fuera una combinación de hechos que se entrelazan. Donde hay droga suele haber trata, donde hay trata suele haber droga, donde hay droga suele haber lavado de dinero, etc. Y en esa idea se empezó a trabajar. Hoy sin duda tenemos un área importante que tiene que sobreponer muchos problemas porque hace falta modificar estructuras y cambios culturales que sin duda se están haciendo, pero que sumado a una fuerza operativa a la cual depende delitos complejos como STOE, se van logrando modificaciones estructurales muy grandes, tal es así que piensa no solamente en lo que es el avance sobre el narcomenudeo, sino sobre investigaciones muy importantes sobre bandas criminales, bandas narcos, muchas de las cuales se las ha desarticulado en lo que va de corriente año. Es decir, en definitiva, porque muchos nos preguntan qué se está haciendo, y yo le voy a enumerar sintéticamente lo que se hizo solamente en el año 2014. Primero, hago referencia al Plan Vínculos premiado en Washington, hago referencia al decreto del gobernador fijando las nuevas pautas salariales, hago referencia a la puesta en marcha de la policía comunitaria, hago referencia al nuevo Código de Procedimiento Penal, donde preparamos nosotros más de 1.500 policías para que estén en condiciones de dar respuesta al nuevo procedimiento penal. Hago referencia a los centros territoriales de denuncia. Vamos a extender esto a la ciudad de Santa Fe y a muchas ciudades de la provincia. Hago referencia a los comités mixtos de higiene y seguridad del trabajo. Hago referencia a la puesta en marcha de la Policía de Investigaciones, como les mencionaba anteriormente. Hago referencia a las fuerzas federales. Hago referencia a los sistemas provincial de videovigilancia y centro de monitoreo. Me quiero detener dos palabras
Cuando yo era diputado se debatía en la Cámara si era conveniente o no tener cámaras de seguridad. Hoy no solamente tenemos cámaras en Santa Fe, en cámaras en Rosario, tenemos sistemas de monitoreo en ambas ciudades. Hemos financiado la compra y la implementación de sistemas de videocámaras en más de 200 localidades de la provincia de Santa Fe. Estamos haciendo una nueva licitación para 600 cámaras y además estamos haciendo una nueva licitación destinada a un sistema de comunicaciones digital encriptado para superar el viejo sistema tan permeable que es el que tiene actualmente la Policía de Santa Fe y además, por supuesto, mejorando la tecnología que hace a las comunicaciones de toda la provincia de la Policía. Hemos formado la Policía de Acción Táctica y, por supuesto, creo que es un paso adelante y para terminar, merece mencionarse, hoy tenemos una brigada aérea, contamos con 2 helicópteros, estamos comprando un tercer helicóptero, patrullamos Rosario, patrullamos Santa Fe, nos extendemos a localidades del interior, le hacía referencia a los concursos por ascenso que están terminando y esto va a posibilitar los 2 puntos últimos que hace al Plan de Seguridad Democrática, que es la designación de los jefes por ciudad, que esperamos que sea en el mes de octubre, a lo sumo en el mes de noviembre, y culminar con los jefes por las 5 regiones, que será la estructura policial diferente que tendrán los santafesinos luego de 150 años de tener un obsoleto sistema de seguridad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto. Invitamos a la disertación de Gustavo Ferrari, quien es asesor general del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Buenos días. Mi agradecimiento a la Fundación Libertad, que como siempre nos recibe desde hace ya muchos años, y el honor de poder compartir este panel con nada menos el ministro de Seguridad de la provincia, que todos conocemos tu trayectoria, en el caso con Lamberto, y por supuesto con alguien tan experto como Eugenio, que me obliga a decirles que en mi cargo de asesor general de gobierno, un cargo que en la gobernación de Daniel Scioli se ha confiado a quienes hemos formado siempre parte de la oposición, es un cargo de raigambre constitucional, nos sentimos comprometidos a poder colaborar en la provincia de Buenos Aires con un tema tan decisivo para el futuro, no solamente de la provincia, sino de la Argentina. Por eso me permitiré, como lo dije anteriormente, no siendo un experto en la materia concreta de los sistemas de prevención, que sí explicitaré respecto de qué se hizo con la emergencia de seguridad, me permitiré hacer algunos comentarios de título personal respecto de lo que considero son cuestiones y desafíos que todos los partidos políticos, que todos los dirigentes de la Argentina deberíamos consensuar en algún momento cuando exista la decisión política concreta de todos los ámbitos de coordinar acciones, como bien lo ha expresado doctor Lamberto recién respecto de la relación que ya existe en Santa Fe entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Tengo la tentación de compartir con ustedes algunas reflexiones que pueden ser incluso probablemente algo álgidas, porque en verdad siento que la Argentina está ante la posibilidad futura de tener seguramente soluciones políticas y seguramente soluciones económicas. Sin embargo, soy muy cauto respecto de lo que supone para los gobiernos del futuro enfrentar la temática de la seguridad en razón de lo que yo estimo una seria decadencia social en nuestro país, que no es producto de este gobierno solamente, sino de una cantidad de decisiones y de fracasos de todos los dirigentes de la República Argentina. Probablemente haya algunas excepciones, yo no me exceptúo. Considero que los dirigentes de la Argentina hemos fracasado en los últimos años respecto de lo que es
el crecimiento de una concepción social que valorice la meritocracia, que valorice un sistema de premios y castigos adecuados, que de alguna forma vuelva a promover lo que por lo menos durante mi infancia fue guía de cantidades de argentinos, como era el ascenso social, la cultura del trabajo y la posibilidad de que existan otras maneras de llegar a tener un desarrollo en la vida social que no sea aquel alejado del cumplimiento de la ley. Decía que esta realidad es la que merece mi primer reflexión, porque observo una Argentina en la cual siempre nos detenemos a mirar el delito como concentrado exclusivamente en las clases que menos poseen, en las situaciones vinculadas con la pobreza. Y sin embargo, me parece que la decadencia de valores que Argentina tiene en todos o en muchos de los estratos sociales ha llevado a que desde diversas manifestaciones se haya debilitado el esquema social y se lleve a una situación en la cual, lamentablemente, el cumplimiento de la ley, sea cual fuere esa ley y tenga que ver o no con un delito concreto, pero el incumplimiento y el alejamiento de la ley se ha transformado en una costumbre que debilita el tejido social. Vengo del sector privado y no ha estado ajeno el sector privado a una cantidad de falencias que siempre tratan de concentrarse en el sector público. Cuando en muchos ambientes se critica al sector público y se habla de los esquemas de corrupción, etcétera, yo debo decir que en el sector privado también existe, y existe toda una realidad de la República Argentina en la cual lamentablemente todos deberíamos tratar de reflexionar. Probablemente mi razonamiento sea exagerado y suene demasiado chocante para muchos. Sin embargo, tengo la íntima convicción de que efectivamente en algún momento vamos a tener que decidir cómo enfrentamos el problema de educación, el problema del trabajo y el problema de la reconstitución del tejido social de la República. En general, desde el punto de vista de la relación entre el Estado y el ciudadano, nosotros sabemos que los países que mejor desarrollo tienen en el mundo son aquellos en los cuales más se reconoce el derecho a la ciudadanía. Es decir, en cuanto mejor podamos ejercer nuestra condición de ciudadanos, ese Estado mejor organizado está. Esa vinculación que existe entre Estado y ciudadano en el ámbito de la seguridad creo que se concentra en tres objetivos fundamentales. Los países más seguros del mundo son aquellos en los cuales a una persona cuando viola la ley se la detiene, cuando se la detiene se la condena y cuando se la condena se cumple. Esas tres características se deberían dar y deben darse al mismo tiempo y en igual circunstancia: la detención, la condena y el cumplimiento de la condena. Las soluciones facilistas a las que muchas veces he asistido, incluso siendo legislador nacional durante 4 años, habiendo terminado en el mes de diciembre, muchas veces trataban de tomar exclusivamente una o la otra punta de esta vinculación. Por ejemplo, se suele entender que el aumento de las penas es una solución atinada para tratar de prevenir el delito. Aumentar las penas, claramente, en la República Argentina, no disuade la conducta delictiva. ¿Por qué? Porque si se aumentan las penas para un robo de una bicicleta, pero a la persona nunca se la detiene, cuando se la detiene no se la condena, y cuando se la condena no se cumple, la disuasión que debería existir por la pena verdaderamente no se da, porque sabe uno que por más grave que sea esa pena, nunca se llega a cumplir en la República Argentina. Y lo mismo, a veces tener la mejor policía del mundo que detenga no significa que esa persona sea disuadida, porque luego de ser detenido seguramente puede tener la posibilidad de entrar por una puerta y salir por la otra, como lo estamos viviendo lamentablemente en la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente es necesario que exista una articulación entre 4 actores fundamentales en el marco de la seguridad. El primer actor, obviamente, es la policía y la prevención, que tiene que darse a través de una mejor policía, mejor equipada, con mayor capacitación, etc. El otro actor es la ley,
que tiene que establecer la forma en la cual se va a reprimir el delito en el país. El otro actor es la justicia, que tiene que actuar en el momento en el cual se da una detención o se tiene que aplicar esa ley preexistente. Y el otro es el sistema penitenciario. En verdad, la seguridad es como una mesa en la cual las cuatro patas tienen que articularse al mismo tiempo, y en la medida que fortalezcamos a una y debilitemos la otra, la mesa de la seguridad va a tambalear. ¿Qué se ha hecho en la provincia de Buenos Aires a partir del reconocimiento de la emergencia en seguridad? Es tratar de atacar aquello que de alguna forma claramente se puede atacar desde una gobernación, que es la mayor posibilidad de tener una policía o un sistema de prevención lo más equipado posible y lo más fortalecido. La declaración de la emergencia en seguridad, de la cual participamos nosotros desde el punto de vista estrictamente jurídico, que se dio el 5 de abril de este año, planteó soluciones a la primera parte de este problema. Una de las primeras decisiones que se tomó es crear los comandos de prevención comunitarias. Los comandos de prevención comunitarias en la provincia de Buenos Aires es fundamentalmente orientados hacia los municipios del conurbano. Los 40 municipios con mayor cantidad de habitantes que tienen hoy la posibilidad de cubrirse con 1.500 móviles. En 1.180 zonas en la provincia de Buenos Aires existía un sistema de cuadrículas que ha sido modificado y readaptado precisamente por los crecimientos habitacionales, y alrededor de 10.000 efectivos destinados a ese lugar. Hoy hay 38 municipios en la provincia de Buenos Aires que adhirieron a este programa de prevención comunitarias, y como surge en la filmina que estoy acompañando, hay en funcionamiento 966 zonas en las cuales hay designados 7.710 policías, más helicópteros y salas de comando que están articulados con los municipios. Ustedes saben que los municipios en la provincia de Buenos Aires en muchos casos han avanzado con sistemas de cámaras y sistemas de control. Lo que se ha hecho a través de la emergencia era algo que lamentablemente no se había establecido, que es tratar de coordinar a los municipios y sus sistemas de monitoreo con la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo se llevó adelante con los comandos de patrulla rural. Se han distribuido ya 100 camionetas 4x4 a 100 municipios rurales, y en octubre, en este mes próximo, se van a otorgar 100 más, más la posibilidad de control a través de un helicóptero, para lograr lo mismo que se está tratando de lograr en los municipios del conurbano bonaerense. Estos son los distintos equipamientos que se han dado en el marco de la provincia a través de la compra de vehículos a las 4 terminales que están en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, ante el fracaso, lamentablemente, de la policía local, que pudiera salir por ley, que ha sido tema de los diarios nacionales, bueno, se decidió desde el gobierno crear la policía desde la gobernación como una decisión estrictamente política, aunque no tenga apoyo legislativo. Esta policía local está destinada a 42 distritos de más de 70.000 habitantes, porque los menores de 70.000 habitantes tienen policías comunitarias, y a 7 de menos de 70.000 que han pedido la adhesión a la policía local. Todo está financiado por el Gobierno Nacional y articulado con los intendentes. ¿Por qué articulado con los intendentes? Porque se está tratando de que esta policía sea adaptada a la realidad de cada municipio. La policía de Mar del Plata va a tener una capacitación orientada al turismo, tratando de que sean bilingües. La policía de los distritos con más implicancia rural, por supuesto, va a tener una capacitación tratando de que el delito rural sea aquel que mayor capacidades dé a este tipo de policías, etc. 15.000 aspirantes a la policía local estarán en funciones en julio del 2015, que se suman a los 10.000 que egresan en diciembre como policías ordenados a los comandos de prevención comunitarias. Es decir, que va a haber 25.000 policías hacia mediados del año que viene que de alguna forma van a renovar el sistema de, estos son los móviles de la policía local,
y decíamos que en la cantidad de policías de reclutamiento e instrucción vamos a tener 25.000 efectivos que estarán formados en 28 sedes descentralizadas. Otra gran decisión que se tomó es que las universidades están participando, no solamente de la selección, sino también de la formación de los jóvenes policías que tratan de mostrar en la provincia de Buenos Aires un cambio respecto de lo que es la actual estructura de la policía bonaerense, sin necesidad de purgas, sin necesidad de algunas decisiones que fueron ampulosas en su momento, lograr una renovación que de alguna forma logre esta prevención de la que hablábamos anteriormente. ¿Qué resultados se han obtenido? Estos son los resultados al día de ayer. Al día de ayer, por ejemplo, se dieron desde el 5 de abril 57.600 procedimientos con casi 30.000 vehículos secuestrados y 554 enfrentamientos armados entre policías y delincuentes en la provincia de Buenos Aires, con 196 delincuentes heridos y 100 delincuentes abatidos. El secuestro de armas, el secuestro de drogas y un dato interesante que es que la orientación al trabajo sobre los que se llaman motochorros con una cantidad de sistemas de control ha determinado que sobre 373 motos secuestradas y por supuesto casi el doble de aprehendidos, es decir, que van de a dos, ¿no? En esas motos, el acompañante casi siempre en estos casos estaba armado, ¿eh? Como ven, hay 190 armas de fuego secuestradas. Esto es el resultado de la tarea estrictamente policial. Pero no solamente esto tiene que ver con la tarea de la policía. Es interesante contarles que estamos llevando un relevamiento desde el 5 de abril en adelante de los datos que obtienen las fiscalías, es decir, los IPP, es lo que son todas las diferentes denuncias, para utilizar una palabra que no es exactamente así, que se dan en la provincia de Buenos Aires. Según los datos de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, se ha obtenido una disminución comparando no solamente los cuatrimestres, los datos del semestre los vamos a tener recién hacia fines de octubre, pero comparando los cuatrimestres, el cuatrimestre de este año con el año anterior, una disminución muy importante de los delitos contra la propiedad y sobre todo de los delitos más graves contra la propiedad. El robo con armas ha disminuido en cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires con un número muy alto, supone solamente el 10% nada más de diferencia. Uno considera la cantidad de denuncias, el número es altísimo, pero lamentablemente cuando se considera en términos de porcentaje parece muy poco. ¿Pero por qué se da esto? Ciertamente se da por la posibilidad de haber acentuado la cantidad de policías que están en las calles y los sistemas de prevención. En 12 de los 18 departamentos judiciales han disminuido los homicidios en la provincia de Buenos Aires. Estamos tratando de trabajar en un sistema de discriminación realmente de cuáles son los homicidios evitables, es decir, aquellos que son prevenibles y que son los que se deben contabilizar, de aquellos homicidios que se dan en riña o que se dan en casos lamentablemente de violencia intradoméstica o en situaciones, por ejemplo, como que están contabilizados en los homicidios, que son enfrentamientos armados entre policías y delincuentes. Esto lo estamos tratando de trabajar de forma tal de que los datos que demos a conocer hacia fin de año de la Fiscalía, es decir, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, sean datos fidedignos respecto de los delitos prevenibles. En 11 de los 18 departamentos judiciales han disminuido. En algunos de los departamentos judiciales hemos tenido una situación, en uno sobre todo, de crecimiento y precisamente por eso el gobernador está destinando también mucho trabajo hacia esos centros de grandes conglomerados urbanos. ¿Esto significa un éxito? No, con un solo homicidio que exista, lamentablemente, obviamente es un fracaso por parte del Estado. Pero por lo que se ve, la declaración de emergencia en seguridad, el hecho de haber asumido
la decisión estratégica de llevar adelante todo un trabajo de prevención es lo que se puede hacer en el marco de una gobernación. La autonomía del Poder Judicial es algo a lo que estamos tratando de instar, a tratar de que el Poder Judicial abandone algunas políticas que lamentablemente han llevado a entender lo que muchas veces nosotros sostenemos y el común de la gente dice de que se entra por una puerta y se sale por la otra. Y por supuesto, esto llevará seguramente una tarea conjunta entre los gobiernos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Lo que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires se está haciendo, fundamentalmente apuntando a la solución de esta problemática y no cayendo, como decía al principio, en propuestas facilistas que muchas veces calman la mente de los legisladores o de la política, pero que no apuntan al centro del problema. Más de una vez me he encontrado debatiendo en la Cámara de Diputados sobre el tema de como lo dije anteriormente, el aumento de las penas o de la baja de edad de punibilidad. ¿Cuántas veces se consideró que solo bajar la edad de punibilidad en los menores iba a ser una solución? No. Los problemas que existen también, y para terminar con esta problemática de los menores, es algo que deberemos atender todos como sociedad. Menores que le avisan al Estado que van a cometer un delito 3, 4 y 5 veces, porque son detenidos por una riña, devueltos muchas veces por la justicia al ámbito que les generó la conducta delictiva, luego son detenidos por un hurto, nuevamente devueltos al ámbito que les generó la conducta delictiva, luego son detenidos probablemente por ya un robo más grave, hasta que en un momento matan. Ese menor le avisó al Estado 3, 4, 5, 6 veces que iba a matar, y el Estado permanentemente lo devolvió al ámbito en el cual, como dije, generó esa conducta delictiva. Por eso es muy importante que todos reconozcamos que tenemos que trabajar tanto en el tema de las penas como en el tema de los menores, entendiendo que la problemática probablemente no tenga que ver con soluciones solamente legislativas, sino de articulación de las 4 patas que mencioné anteriormente, que conforman la gran mesa de la seguridad alrededor de la cual alguna vez tendremos que reunirnos los argentinos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Gustavo Ferrari. Invitamos a Eugenio Bursaco, quien hará su presentación en relación al libro El Poder Narco. Reiteramos, Eugenio Bursaco fue jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, buen día a todos. Quiero, antes de poner la presentación, arrancar agradeciendo a la Fundación Libertad, a Gerardo Bongiovanni. Es la tercera vez que diserto en este congreso y la verdad me siento muy honrado de estar acá. También agradezco a los panelistas con quienes comparto hoy esta charla, a Ministro Lamberto, a Gustavo Ferrari, con quien nos conocemos hace muchos años y hemos compartido más de un proyecto político conjunto. El tema que voy a tratar hoy es un tema difícil. Las otras veces hablé de inseguridad en general y hablé de la problemática de las reformas policiales. Y hoy voy a tratar de concentrarme en una temática que me parece que los argentinos... ¿Se ve? ¿No se ve? Para habilitar la salida. Se ve acá, pero... A ver. No. Vamos a aprender muchas veces. ¿Está? ¿Sí? Ahí estamos. Lo que ustedes están viendo son operativos de drogas en el conurbano y en el norte del país. Y quiero marcar algunos datos, de los pocos datos estadísticos que uno puede ir recolectando en Argentina en esta temática, porque lamentablemente de un tiempo a la fecha muchos de estos datos fueron desapareciendo, algo proceso similar que pasó con el INDEC. Datos agregados de la ley de estupefacientes, la 23737, tenemos hasta el año 2008, que terminó con 30.000 causas penales de este tipo. Después es difícil conseguir datos agregados a nivel del país, pero si solo tomamos el ámbito de la provincia de Buenos Aires, estamos en unos 35.000 a 40.000 causas al año.
la provincia de Buenos Aires históricamente tiene aproximadamente el 40-50% de las causas penales del país, con lo cual podríamos estar hablando de unas 60.000 a 70.000 causas relacionadas con esta problemática hoy en día, que serían unas 3-4 veces más lo que había una década atrás. Otros datos, decomiso de cocaína o pasta base en el país, 800% de incremento en la última década. No 100, 150, 800% de incremento. En el año 2010 el gobierno desengancha los datos a nivel agregado de fuerzas federales, con lo cual no nos permite más compararnos ni siquiera con nuestros países vecinos. Pero también la tendencia marca un hito de cómo la problemática ha avanzado en los últimos años. Otro factor fundamental, laboratorios decomisados, datos de Naciones Unidas. Argentina es el país fuera de los países productores, o sea, fuera de Colombia, Perú y Bolivia, donde más se decomisan laboratorios al año. Y eso tiene que ver con un cambio de matriz. El negocio en Argentina ya no es más un negocio de tránsito de drogas. Hoy en Argentina se produce drogas y se consume drogas de manera significativa. ¿Qué se produce? Se produce la última etapa de elaboración, la que pasa de pasta base de cocaína al clorhidrato de cocaína. Y eso también genera un montón de derivados, entre ellos el tan conocido y famoso Paco, que ha destruido y que destruye lamentablemente la vida de muchos jóvenes en las grandes ciudades. Otro dato significativo de la última década, los niveles de consumo, lo que normalmente se llama prevalencia en el consumo de estupefacientes. Argentina ha duplicado sus niveles de consumos en una década y nos sitúa en términos de consumo per cápita en los niveles más altos de la región, similares a los países de consumo masivo o consumo maduro, como se llama normalmente, como se llama Estados Unidos, España, los países europeos y demás. Esto es importante porque también cambió la naturaleza del problema. Hoy ya no es la droga solamente que viene acá para venderse en Marbella, en París, en Miami, ¿no? Sino que una parte de la droga que se comercializa acá está destinada a distribuirse y a ser consumida en mercados locales. Y eso genera la territorialización del problema, la pelea por el control territorial del problema. Yo fui, siendo jefe de Policía Metropolitana, hice un operativo con 5 laboratorios, 2 en el conurbano y 3 en la provincia de Buenos Aires. Tenían un centro de distribución donde básicamente vaciaban autos para llenarlos de drogas. Esos eran laboratorios para producir droga al mercado local, para distribuirlo en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este es el cambio paradigmático de la última década. Con respecto a las causas, durante mucho tiempo se dijo, no, pasa que hay muchas causas por ahí estupefacientes porque son todos perejiles o tipos que consumen. El propio Cedronal hizo un estudio hace unos años atrás y demostró que más del 70% de las causas de la 23737 son causas que tienen que ver con tráfico de drogas o tráfico de estupefacientes. Y menos del 30% son temas de consumo personal o tenencia para el consumo. Con lo cual desmitifica esta situación de que el sistema en realidad solo pone su foco en los consumidores o en los individuos que consumen la vía pública. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha producido este cambio paradigmático en Argentina estos últimos años? Y por un conjunto de debilidades, y yo diría que más que casualidades, causalidades del Estado que han llevado a este cambio de situación. Y voy a tratar de pasar rápidamente, por cuestiones de tiempo, uno por uno estos ejes. El primero son las fronteras endebles. Lo que ven ahí es Aguas Blancas, provincia de Salta, la frontera al norte de Orán, entre Bolivia y Salta. Lo que ven ahí son barcazas que están a 30 metros del paso fronterizo formal y que están llevando dentro de las barcazas cualquier cosa, droga, armas, material de contrabando, y que eso ocurre al frente de los ojos de todo el mundo, de personal de gendarmería, de personal de aduana, de quienes estábamos ahí. O sea, se ha normalizado esta situación de fronteras porosas, un colador, y claramente esto ha facilitado el tráfico de estupefacientes al país por vía terrestre. Ahora, no solamente por vía terrestre que esto ocurre, tenemos un serio problema en nuestro espacio aéreo, tenemos buena parte de nuestro espacio aéreo sin radarizar, con radares que no ocurren totalmente y que además lo ocurren en tiempos esporádicos. Tenemos un marco legal deficitario, sin una ley de protección del espacio aéreo. Y esto quiero aclarar, porque hay mucho debate en este tema. Todos nuestros países vecinos, inclusive Bolivia, van llegando al 100% de su espacio aéreo radarizado y tienen leyes de protección del espacio aéreo. En Argentina, reales, en tiempo real, no llegamos al 10%. Y seguimos discutiendo qué hacer cuando ingresa una aeronave de las cientos que ingresan por día. Lo que ven ahí es un helicóptero de gendarmería, lo que ven abajo
son virtuales valijas de cocaína que llevaba dentro la avioneta de Bolivia. El helicóptero siguió una decena de kilómetros a la avioneta instando que baje o que deponga su actitud. La avioneta le chocó el rotor, ahí se cayeron 20 millones de dólares al piso, ¿no? Y cayó la avioneta también producto de esa actitud de los narcos que venían ahí adentro. Si no atacamos también el problema de fondo de la cantidad de droga que ingresa por nuestro espacio aéreo a pistas clandestinas que están diseminadas por todo el norte del país, con falta de inteligencia, porque también muchas de estas avionetas vuelan a baja altura, con lo cual, aún habiendo radares, eliminan la visión de los radares. Si no trabajamos con eso, también vamos a seguir siendo un colador. La presencia específica de carteles internacionales en Argentina. Estos son algunos de los personajes que han estado o han sido detenidos o han sido asesinados en Argentina en los últimos años. Mi Sangre, que bueno, era un miembro del cartel colombiano. Héctor Duque Ceballos, lo mataron en Unicenter a las 2 de la tarde. Tenía pedido de captura internacional de Argentina, España y Colombia. Yo era diputado nacional, hice un pedido de informes. Vivía en el Gran Buenos Aires, en un importante country del Gran Buenos Aires. Tenía 8 entradas y salidas del país con su pasaporte formal. El Chapo Guzmán, también informes de inteligencia, informes periodísticos, lo señalan 2 veces en Argentina hace 2 años. Para quienes no lo conocen, el Chapo Guzmán es el Pablo Escobar Gaviria moderno. Lo acaban de detener en México a principios de este año. Era el jefe del cártel de Sinaloa, el cártel más importante del mundo en este momento en México, y estuvo fines de 2010, principios de 2011 y en el 2008 en territorio nacional. El último es Meyendorf, que es un cerebro, sobre todo en el tema de lavado de dineros, que trabaja con varios cárteles mexicanos y colombianos. Fue detenido él en Argentina, su hermano en Venezuela en los últimos 2 años. Y podría seguir con la lista eternamente, porque la lista lo que quiere graficar es con qué impunidad y con qué facilidad se mueven muchos de estos personajes en el territorio nacional y por qué han venido a instalar su negocio de una manera tan significativa. El quinto factor, la facilidad para lavar dinero. Eso es otro problema. El negocio del crimen organizado requiere que los bienes obtenidos sean reintroducidos a la economía de manera legal. Los millones de dólares que obtienen tienen que ser reintroducidos y para eso requieren lavar el dinero, como se dice en la jerga, y un sistema que es endeble, que genera permanentes moratorias, que genera estas situaciones legales también endebles, obviamente facilita este proceso, haciendo que estas organizaciones criminales trabajen con mayor facilidad en el país. El vaciamiento del Cedronar. El Cedronar fue la institución creada para trabajar sobre la cuestión del narcotráfico. Es un problema que va mucho más allá del gobierno actual, pero viene siendo reducido su presupuesto, quitado sus funciones, tuvo casi 1 año de acefalía en su conducción. Más recientemente hemos visto a altos funcionarios de ese organismo vinculados directamente en cuestiones de narcotráfico, pero tiene un organismo clave el Cedronar, que es el registro de precursores químicos. Argentina históricamente, junto con Brasil, han sido los 2 principales productores de precursores químicos, los productos que se utilizan para sintetizar la droga. Esos precursores químicos iban a los países de origen, hoy se utilizan en laboratorios locales. Bueno, la agencia, el Registro Nacional de Precursores Químicos, está dentro del Cedronar. Mire lo que pasó en un caso que hoy es bastante resonante, que es el caso de efedrina. La importación de efedrina se termina en México en el año 2004, por ley prohíben la importación, con lo cual los carteles mexicanos empiezan a triangular la efedrina de distintos países. Uno de ellos es Argentina. Y Argentina llegó a pasar a importar 200 a 300 kilos al año a 20 toneladas en un año. Y el registro de precursores químicos, aquellos que debían controlar esto, la ANMAT, las distintas organizaciones, no vieron un elefante pasar delante de ellos. Eso también habla de los niveles de connivencia y de cuestiones que no son casualidades y que han venido ocurriendo. Cuando se produce el triple crimen de General Rodríguez, se toman nuevas medidas, se regula de vuelta y la importación baja abruptamente a 200, 300 kilos nuevamente. Está marcando un parámetro de cómo estas instituciones que han sido creadas para controlar estos fenómenos no cumplen con su rol. La falta de cooperación internacional. El fenómeno del narcotráfico es un fenómeno transnacional, con lo cual si uno no coordina con otras fuerzas regionales, con otras fuerzas de inteligencia, es muy difícil combatirlo, y esto se han ido rompiendo esas relaciones no solamente con la DEA y con Estados Unidos, también con los países vecinos, con Europa. Este último año ha habido un esfuerzo para recuperar parte de eso, también hay que reconocer eso, pero esto es clave si uno quiere trabajar no sobre los últimos eslabones de la cadena, sino sobre quienes manejan estos negocios. ¿Cuáles son los principales
consecuencias de este avance de narco en la región. Primero, un aumento en el delito violento, hay un empeoramiento cualitativo en la delictividad, con aumentos y tasas de homicidios que eran inexistentes en Argentina hace 15 años atrás. Lamentablemente Rosario, pero he mostrado otros datos, han visto este fenómeno con mucha fuerza y esperemos que, bueno, que a partir de medidas que ha mencionado el ministro empiece esto a recobrar un cauce más normal. Pero pusieron a Rosario con tasas de homicidios inclusive superiores a las de Bogotá, a los del Distrito Federal de México, a los de Río de Janeiro. Y quiero marcar, no pensaba, digamos, un tema de provincia, pero marcar que Rosario no es la única ciudad problematizada. Digamos. Acá vemos el conurbano bonaerense, los distritos judiciales, todos con tasas en de alrededor de los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que se llaman tasas endémicas, pero cuando uno va distrito por distrito dentro de los municipios se encuentra con que Ciudad de Vita tiene 29 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea que hay paquetes o lugares donde ya tenemos tasas propias de problemáticas latinoamericanas que no son comunes en el contexto de la Argentina. Hay una caída de la actividad económica, caída de la inversión, porque estos negocios desplazan otros negocios formales muchas veces. Hay estudios del BID, de organismos internacionales, de universidades que marcan pérdidas de hasta un punto del PBI por el impacto económico de estas actividades irregulares. Y sobre todo lo más importante es la erosión del sistema político. La corrupción, que es un eje fundamental del crimen organizado que permea a las instituciones del Estado, llámese policía, justicia, servicio penitenciario y también poder político. Y se produce un fenómeno que los sociólogos comúnmente llaman de favelización, de territorialización, que es cuando los narcos pasan a dominar entornos territoriales urbanos y son los quienes regulan la vida de las personas en esos entornos. Se llama favelización por las favelas brasileras, donde los narcos llegaban a cobrar los impuestos, te cobraban la luz, el cable, digamos, ¿no? O sea, que regulan la vida, son quienes otorgan el crédito, que determinan quién entra, quién sale. Este retiro integral del territorio del Estado, no solo en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de infraestructura social básica, marca el avance de las organizaciones criminales. Y esto es un tema fundamental si queremos revertir la situación actual de la Argentina. ¿Cómo salimos? Por lo menos brevemente apuntar a los principales ejes de una política integral en esa temática. Primero, yo creo que hay que reformular el sistema de seguridad interior. A mí me parece muy bien que haya fuerzas federales en ciudades importantes, sobre todo en situaciones de desbordes. Ahora, lo que no es normal es que haya fuerzas federales cumpliendo roles de policías provinciales, porque en definitiva les estamos sacando de un lado. Y hay un problema de sábana corta. Hoy cuando uno va a las fronteras en el norte del país, se encuentra con que hay 30, 40, 50, 60% menos de gendarmes de lo que había 10, 15 años atrás. Lo mismo con prefectos. Entonces uno puede apuntar a una situación de emergencia y trabajar con fuerzas federales, pero no tiene que ser la costumbre, y esto se ha generalizado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en muchas otras provincias, que el despliegue de las fuerzas federales, que es para justamente trabajar no solamente sobre el narcotráfico, sobre la trata de personas, sobre el lavado de dinero, sobre la venta ilegal de armas, sobre el contrabando, sobre los delitos económicos, no tiene que ser la norma, porque si no, en definitiva, estamos revirtiendo nuestro sistema de seguridad interior. Y esto requiere una segunda cuestión, que es fortalecer las policías provinciales. En buena hora veía el programa con atención que había mostrado el ministro. Se tomen decisiones de fondo porque necesitamos tener policías provinciales más proactivas, mejor capacitadas, mejor remuneradas, que puedan cumplir bien sus funciones de manera que no tengamos que estar permanentemente como unos enfermeros trayendo fuerzas federales a trabajar para solucionar los problemas que son locales, ¿no? Y que sí pongan su foco en el microtráfico, en las cuestiones que son también hacen a la territorialidad y al crimen organizado. Mayor centralización de la inteligencia criminal, hoy tenemos dispersa la información, ya no solo entre fuerzas de seguridad, hoy también tenemos inteligencia militar interviniendo en estos temas, a mi entender violando leyes de defensa y de seguridad interior, pero en definitiva lo que tenemos es un pandemonium de inteligencia que no se nuclea claramente, con lo cual cuando uno no puede intercambiar información, trabajar en conjunto, es muy difícil hacer inteligencia. Y les puedo asegurar que el daño más grande que uno le hace a las redes de narcotráfico es cuando uno afecta el negocio de estas redes. Y para eso se requiere tener información, saber quiénes actúan, saber cómo lavan el dinero, en qué provincias están trabajando, quiénes le dan impunidad. Bueno, el factor de inteligencia es clave y creo que se trabaja muy mal en eso. Y por último, a nuestro entender,
y yo espero que se produzca definitivamente el traspaso de la Superintendencia Metropolitana de la Federal a la Ciudad de Buenos Aires, es la creación de una agencia federal contra el crimen organizado. Una agencia que ponga el foco, como dije antes, en todos los delitos federales, porque muchas de estas organizaciones utilizan horizontalmente la misma estructura para vender droga, pero también vender armas, traficar personas, traficar órganos, para lavar dinero. O sea, utilizan estructuras criminales para actuar a lo largo de la actividad criminal, con lo cual es fundamental tener una agencia que ponga inteligencia, que ponga recursos, que maneje la situación a lo largo y a lo ancho del país para poder generar resultados en el tiempo. Reforzar el marco legal. Yo soy un ferviente creyente que las normas hay que aplicarlas más que andar cambiándolas todo el tiempo. Sin embargo, en esta materia particular hay algunos déficits estructurales. Creo que debe mejorarse y hacerse más operativa la ley antilavado. Una cuestión fundamental que se trabó, que tuvo voto unánime en el Senado y extrañamente se trabó en diputados, es la ley de precursores químicos, que también es otra cuestión fundamental. Nosotros tenemos que atender la problemática clave, que es que nosotros estamos facilitando este negocio, proveyendo los elementos que hacen a la síntesis de la droga. Legislar sobre el espacio aéreo, cómo lo vamos a controlar, qué van a hacer las fuerzas locales cuando se encuentran ante la situación de tener la intromisión de una aeronave volando ilegalmente. Mejorar la ley que dispone de los bienes incautados. Todos los países que he visitado, y estuve en Colombia, en México, en Brasil, viendo cómo funcionan las policías respecto a esta problemática en España, trabajan fuertemente en la cautación de bienes de los narcos. Se les afecta en su negocio donde más le duele, que es en su economía. Y acá tenemos serios problemas para trabajar sobre eso, inclusive pensar en la esfera civil en este sentido para poder ser mucho más ejecutivos y afectarlos en la base de su negocio. Y por último, revisar las leyes de financiamiento de la política, en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Una de las cosas que me encontré junto con Sergio Bernstein escribiendo el libro es que han habido varias campañas políticas donde se ha aprobado el financiamiento de dichas campañas por el narcotráfico. Y esto debe ser claramente combatido, porque si nosotros dejamos que los narcos colonicen el poder político, tendremos un serio problema como país y como república futuro. Recuperar la presencia estatal del Estado, como dije antes, recuperar la presencia en fronteras, completar la radarización, mejorar el control de puertos y rutas con escáneres y escáneres móviles, y un tema fundamental que es recuperar la presencia integral del Estado en todo el territorio. No podemos abandonar a nuestros ciudadanos y dejarlos sin presencia estatal en muchos lugares. A mí me daba vergüenza a veces como jefe de policía enfrentar situaciones donde mis subalternos me decían, no, ahí podemos entrar pero no podemos permanecer. ¿Cómo no podemos permanecer? El Estado tiene que estar presente todo el tiempo, las 24 horas, ayudando a la gente. Y no solo en materia de seguridad, en materia de infraestructura social, como dije antes, de educación, de espacio público. Si el Estado se retira del territorio, ese territorio lo ocupan las mafias y el crimen organizado, con lo cual es fundamental recuperar esa presencia. Y por último, todo lo que hace de fortalecimiento institucional, porque esta problemática también tiene una problemática social, de marginación, de falta de oportunidades, que tiene que ser atendida. Restaurar las potestades de Cedronar, por lo menos aquellas fundamentales que hacen a la prevención de las adicciones y al tratamiento de las mismas. Fortalecer la capacidad de control del Registro Nacional de Precursores Químicos, clave también. Ampliar la cooperación internacional, tenemos que restablecer relaciones con nuestros vecinos, con los países que tienen intereses comunes con nosotros en esta materia. Ampliar la prevención social de las adicciones. ¿Cuál es la última campaña que ustedes recuerdan a nivel nacional de prevención de las adicciones? Lamentablemente, y lo vemos en las encuestas que hemos hecho por nuestro libro, los chicos han visto bajar enormemente su umbral de riesgo al consumir drogas. Creen que no pasa nada. Creen que la marihuana es como fumarse un cigarrillo común. Y la verdad es que consultando con médicos, con especialistas, no es todo lo mismo. Y la verdad que parte de ese aumento en el consumo tiene que ver con esto, que como Estado y como sociedad hemos facilitado y hemos generado una conducta facilitadora al acceso y al consumo de drogas sin explicarles y sin darles información, no con el dedo acusador, pero sí dándole información a los jóvenes de qué les pasa con esta droga. Porque, por ejemplo, las drogas duras destruyen el lóbulo frontal del cerebro. Nadie les cuenta a los chicos eso. ¿Y por qué te matan por una bicicleta? ¿Por qué te matan por un celular? Porque no tienen límites inhibitorios, no tienen conciencia muchas veces de lo que están haciendo.
Y eso hace el Paco, eso hace la cocaína, eso hace muchas de las porquerías, los pegamentos que lamentablemente muchos chicos consumen. Por último, crear un ente observatorio que mida estos datos. Para nosotros con Sergio, armar este libro fue un acertijo, digamos, conseguir información. Tuvimos que recurrir a mucha más información internacional que la que había localmente, porque adrede se fue ocultando la información con el tiempo. Nosotros necesitamos medir cuál es el precio de la droga, cuál es la calidad, dónde entra, qué laboratorios se decomisan, dónde, cuáles son las redes. Si no, eso no se puede hacer inteligencia. No hay información sustentable y coordinada en esta materia. Por último, para no dejarlo solamente en el plano del Estado, es qué puede hacer cada uno de nosotros, o qué podemos hacer cada uno de nosotros en esta materia. En el plano individual y familiar, hablar con nuestros hijos. Yo tengo hijos adolescentes, la verdad que el tema está vigente y presente en sus vidas todos los días, con lo cual no tener miedo de dialogar, hablar, explicar, como dije antes, no tanto bajando líneas, sino tratando de generar un diálogo y dándoles información de manera que ellos tengan herramientas para poder decir que no, para poder evitar caer en esta problemática que después les puede costar hasta la vida. Segundo, a nivel organizacionales que nuclean empresas, ONGs y demás, trabajar mucho en la prevención, en campañas, en el tratamiento de los adictos, en cuestiones que lamentablemente hoy, ante las dificultades que tiene el Estado, están muy dejadas de lado y que son fundamentales también en esta materia. Y por último, tratar de que este sea un tema de agenda para el próximo gobierno que venga. Nosotros necesitamos que el próximo gobierno sea bisagra en materia de crimen organizado, porque si Argentina no toma cartas en el asunto, si no se trabaja integralmente y con conciencia en esta materia, no va a pasar como le pasó a Brasil, a México, a Colombia. O sea, los narcos se van a instalar de manera significativa y definitiva en el país y el daño que eso va a generar en nuestra sociedad es muy elevado. Por eso tenemos que llevar este tema a la agenda, tenemos que tener valentía y agallas para enfrentarlo y espero que el próximo gobierno se haga cargo del problema y que podamos tener a nivel federal una política seria en la materia. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de Eugenio Bursaco. Para hacer honor al tiempo, nos quedan unos 5 minutos en donde le vamos a hacer unas preguntas a los disertantes de las 3 disertaciones tan ricas que realizaron. Puntualmente para Gustavo Ferrari, queríamos preguntarle cómo ve las cuestiones sociales, económicas y educativas y, lógicamente, la alta necesidad de inversión en infraestructura relacionadas con un plan integral de seguridad. Lo que Eugenio decía recién acerca de la necesidad de que todos tomemos conciencia y generemos con el próximo gobierno una política que tenga que ver con la prevención y la lucha y el trabajo contra la droga, se tiene que extender absolutamente a todo lo que tiene que ver con la seguridad. Como decía, esto parte de una decisión política y una decisión en la que tiene que haber más Estado en la República Argentina. ¿Qué quiere decir más Estado? Más Estado inteligente. Es un Estado que tiene que ocuparse, primero, de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades para que aquella persona que tiene que recurrir al Estado para educarse, que tiene que recurrir al Estado para obtener una mejor salud, que tiene que recurrir al Estado para tener seguridad, la obtenga. Luego, un Estado que intervenga prudentemente en aquel mercado al que las personas van a ir a competir, obviamente, luego de su formación. Es decir, con una regulación inteligente de ese mercado en el desarrollo social. Y por último, un Estado que introduzca y que recupere socialmente a aquellas personas que, a pesar de la igualación de oportunidades, a pesar de un mercado inteligentemente regulado, queden fuera. Y de esto se trata la inclusión social. Yo ubico al Estado en esos 3 lugares, en la igualdad de oportunidades, en el mercado inteligentemente regulado y en la inclusión social de aquellas personas que lamentablemente igualmente quedan fuera del ámbito social. Me parece que esto va a contribuir a la seguridad y es una de las maneras en la que, a través de la educación, a través de la cultura del trabajo, a través del ascenso social, de premios y castigos, de la meritocracia, volvamos a tener una sociedad como la que, podemos decir, alguna vez tuvimos.
Muchas gracias, Gustavo. Vamos a realizarle una pregunta al ministro Raúl Lamberto. Y dentro de esa disyuntiva entre la seguridad objetiva y subjetiva y luego el desembarco de las fuerzas federales y su posible repliegue, ¿cómo avisora los próximos meses, los próximos años e inclusive hasta la próxima década en materia de seguridad dentro de la región? Bueno, una buena pregunta. Primero, cuando ingresaron las fuerzas federales, hubo necesidad de modificar algunos paradigmas sobre los hechos de violencia que evidentemente afectaban a la ciudad de Rosario. Nosotros planteamos al Ministerio de Seguridad de la Nación el impacto que tenía el narcomenudeo en la vida cotidiana de muchos barrios y como elemento generador de extrema violencia, enfrentamientos, balaceras, homicidios, etc. O sea que hubo un cambio de paradigma. O sea, las investigaciones en general estaban exclusivamente orientadas hacia productores, distribuidores. Bueno, se entendió que el narcomenudeo era generador de violencia y había que actuar como forma de pacificar determinadas zonas, que creo que eso es lo que se logró. Hoy hay muchas zonas que antes eran absolutamente invivibles, donde hoy la gente está en sus domicilios, en sus veredas, en sus parques públicos, y creo que desde ese punto de vista se avanzó y muchísimo. Quiero aclarar además que merece mencionarles, nosotros tomando las experiencias de otros países del mundo, en particular de Pernambuco, tenemos monitoreos conjuntos entre Ministerio de Seguridad de la provincia, Ministerio de Seguridad de la Nación, Policía Provincial, Policía de Gendarmería, Prefectura, donde se reúnen 2 veces a la semana y planifican, primero monitorean los hechos y a su vez planifican los procedimientos y los lugares donde se están actuando e interviniendo a los efectos de determinar los resultados. Esto ha sido muy importante, lo hemos extendido a Santa Fe con buenos resultados y estos días lo hemos extendido a la ciudad de Rafaela y a la ciudad de San Lorenzo, lo cual es una experiencia importante. En muchas de las oportunidades hemos logrado la presencia de fiscales que nos han traído problemáticas muy particulares, o sea, se aborda la problemática de los hechos de inseguridad, de violencia, del delito, en forma coordinada, y me parece que es una experiencia muy valorable y muy importante. Yo creo que, compartiendo lo que nos decía el representante de Provincia de Buenos Aires, creo que el delito no puede tener como única respuesta la respuesta policial. Nosotros esto lo hemos observado, lo hemos visto, inclusive personalmente hablando con la Gendarmería en particular, con Prefectura, por las experiencias que ellos tienen en otras ciudades del país, claramente dice, bueno, ministro, el delito se baja hasta un punto, a partir de ahí tienen que entrar el Estado tiene que recuperar espacios públicos, el Estado no puede regalar espacios públicos, tiene que dar ciudadanía, y nos parece que esto es un poco la respuesta que el señor gobernador quiso llevar adelante con el Plan Abre, un plan muy fuerte que apunta a dar respuesta a la convivencia, a la ciudadanía, a los servicios en cerca de 40 barrios de nuestra provincia, 20 en la ciudad de Rosario, 10 en Santa Fe, 4 en Santo Tomé, 4 en Villa Gobernador Galvez y posiblemente se incorpore el barrio Cabín en la localidad de Pérez. Hay una gran inversión pública de cerca de 4.000 millones de pesos, dando servicios, luz y agua segura, abriendo calles, dando ciudadanía, hábitat, logrando de que el municipio colabore en lo que es alumbrar las zonas, los espacios públicos, lo que es la escamonda, la poda, evidentemente que a veces hace también a la seguridad, y por supuesto lograr contención, recuperación, ciudadanía a través del volver a estudiar, de la doble escolaridad, de opciones de trabajo, opciones de capacitaciones en materia de empleo o de determinadas actitudes físicas o manuales. Es decir, en definitiva se va avanzando
con una idea integral en un plan muy fuerte que se llama el Plan ABRE. Y ustedes verán que a partir de esta definición ya no hay un plan de la municipalidad o de la provincia o de la nación, sino que se lo centraliza como una idea global de proyectos de inclusión y de respuesta ciudadana a través de la palabra ABRE. Y me parece que son las tres patas que yo decía al principio que hacen una política de seguridad, un plan de seguridad que incluye, por supuesto, el servicio penitenciario, el nuevo sistema de procedimiento penal, que es importante. Hoy nosotros necesitamos que no haya impunidad, y el tercer tema, que es el que hace a lo social, a la inclusión de aquella gente que por su realidad, por su desigualdad, por su presencia en realidades muy conflictivas, ha quedado al margen de una vida normal, de una ciudadanía inclusiva, que son fundamentales para una política de seguridad. Muchas gracias, ministro. Y para concluir, vamos a hacer una pregunta a Eugenio Bursaco, pero vamos a hacer un paréntesis y recomendar el libro El Poder Narco, que no es necesariamente ser especialista en la materia para poder comprender la temática y el problema que está sufriendo la Argentina. Puntualmente, Eugenio es una persona que se ha capacitado por muchos países del mundo, y teniendo en cuenta los tres estadios del narcotráfico, que son filtración, penetración y copamiento, y algo del copamiento había mencionado, y teniendo presente que también mencionó que falta un año para un cambio de gobierno o distintos gobiernos, ¿cómo avisora el próximo año en materia de seguridad? Muy optimista no soy, digamos, ¿no? Lamentablemente creo que estamos en un contexto difícil que además trasciende el fenómeno de seguridad en sí mismo, sino un momento socioeconómico difícil, con mayores niveles de desempleo, con mayor inflación, con un contexto social más crispado, lo cual hace todavía más compleja la situación de seguridad. Me parece que este último tiempo el gobierno ha empezado a revertir algunas cuestiones que para mí eran claves, que es generar mayor cooperación entre el gobierno federal y las provincias. Hasta hace un tiempo atrás, yo lo viví en carne propia, la situación de enfrentamiento político llevaba a que por ahí de un día para otro se sacaban los policías de los hospitales, de las escuelas, de los transportes públicos, digamos. Me parece que en esto ha habido una reversión, ustedes en Rosario lo están experimentando acá específicamente, y en buena hora así sea, y espero que esto pueda paliar la crisis. Ahora, la crisis definitiva uno la tiene que trabajar estructuralmente. Trabajando en ejes como que se ha mencionado acá, en los ejes estructurales y sociales, que tienen que ver con las oportunidades, con el entorno urbano, con el espacio público, que ha ido perdiendo el Estado. Sarmiento decía, el espacio público es el que usamos todos por igual, el que disfrutamos más democráticamente, porque ahí conviven ricos, pobres, hombres, mujeres, chicos, grandes. Bueno, lo hemos ido perdiendo a manos de los criminales. Bueno, hay que recuperar ese espacio público, hay que recuperar los entornos urbanos, construir ciudadanía, generar responsabilidad, y eso lleva tiempo. Y simultáneamente trabajar en las cuestiones de seguridad específicas, ¿no? Con policías más capacitadas, con mayor tecnología, con mayores controles, ordenando, como dije antes, el damero, que está muy desordenado, tratando de generar inteligencia dentro de las fuerzas de seguridad y articulando y trabajando sobre los ejes del crimen organizado, no sobre los últimos eslabones. También trabajar mucho con nuestra juventud en materia de prevención. Es una tarea larga y difícil. Mi percepción es que la ciudadanía está delante de la dirigencia en este tema. Ya hace tiempo viene reclamando estas reformas, está harta de los clichés y de los lugares comunes y quiere empezar a ver soluciones, se junta, peticiona, se involucra mucho más. Me parece que lo que tenemos que hacer la dirigencia política es canalizar esa demanda y trabajar en pos de tener un sistema que funcione mejor. Por supuesto que en esto no hay magia. Quien les vende magia y les dice esto lo vamos a cambiar en un año o dos, le está mintiendo. Lleva mucho tiempo revertir estas situaciones de inseguridad, sobre todo cuando adquieren carácter estructural. Pero lo fundamental en este momento es no dejar que la situación empeore, no dejar que los narcos se instalen definitivamente y que penetren la política, la policía, la justicia de una manera aún superior a la que ha pasado hoy, porque volver de esas situaciones es muy difícil. Como les conté antes, por el libro y antes en funciones públicas, recorriendo países de la región,
Y yo siempre cuento el país más similar a Argentina en términos, que yo creo que adelanta 10 años, es Brasil. Y Brasil, hace unos años atrás, cuando murió el líder de Comando Vermelho, declararon día de duelo. Como el transporte público siguió funcionando, quemaron colectivos, varios con gente adentro. Cuando trasladaron a los líderes narcos de San Pablo al interior de Brasil para incomunicarlos, para que no sigan manejando el negocio narco desde las cárceles, quemaron más de 80 edificios públicos, 18 comisarías. Murieron más de 20 personas en ese ataque contra el Estado. No queremos llegar a eso. Estamos viendo, y esto lo ha hecho un gobierno de Lula, un gobierno de centroizquierda, mucha iniciativa en la materia y demás, pero cuando entran las favelas, donde se trata una problemática de una manera integral y se generan cambios, el primer ingreso se hace con estado de sitio, ingresan los militares. Yo no quiero eso para la Argentina. No quiero que lleguemos a ese nivel extremo de situación. Pero eso pasa en un país vecino nuestro, con características más complejas, pero que tienen algunos puntos en común. Y la reflexión es que si no trabajamos en profundidad en esto, lamentablemente en unos años podemos vernos ante esa problemática acá en nuestro país. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, creo que hemos tenido 3 visiones completamente diferentes, con muchas similitudes también, en las distintas materias dentro del ramo. Propongo continuar con el Congreso y brindar un aplauso a los 3 panelistas. Le agradecemos a todo el panel y en especial al presentador Gabriel Chumbitaz, y vamos a convocar al señor Daniel Legnini del diario La Capital para hacer la presentación del diputado nacional Julio Cobos.